La fórmula de stop loss de los años 1990, que aún funciona hoy. Jesse Livermore, ¿sabías que existe una fórmula de stop loss creada hace más de un siglo que sigue funcionando incluso hoy? En plena era de la inteligencia artificial y los algoritmos, fue diseñada por uno de los traders más legendarios de la historia, Jesse Livermore, el hombre que convirtió la disciplina en su arma más poderosa contra la ruina. Déjame decirte algo sobre las pérdidas. Van a ocurrir. No importa cuán inteligente seas, cuánto estudies o qué tan moderno sea tu sistema. Todo trader, tarde o temprano, pierde. La diferencia entre quien termina quebrado y quien construye una fortuna no está en si pierde o no, sino en cómo pierde. Livermore lo sabía mejor que nadie. Ganó millones en el mercado y también los perdió, más de una vez. Pero cada vez que se levantó, lo hizo gracias a una verdad simple y brutal. Tus pérdidas deben ser pequeñas y tus ganancias deben ser grandes. Suena sencillo, ¿verdad? Y sin embargo, la mayoría hace lo opuesto. Dejan que las pequeñas pérdidas se conviertan en desastres y cortan sus ganancias apenas ven un poco de beneficio. El mercado no se conmueve. No le importa tu análisis, tus emociones ni tus convicciones. El mercado hará lo que tenga que hacer. Y la única pregunta que importa es, ¿vas a protegerte cuando estés equivocado? Durante décadas, Livermore usó una fórmula tan simple como efectiva. Una regla que lo salvó de la ruina más veces de las que pudo contar. Y su secreto no estaba en la complejidad, sino en la claridad. Porque mientras la mayoría busca sistemas complicados que los hagan sentirse más listos, el mercado sigue premiando solo una cosa: la disciplina. Aquí está la fórmula que sobrevivió más de 100 años. Nunca arriesgues más del 10% de tu capital en una sola operación. Y dentro de esa operación, debes saber exactamente dónde estás equivocado antes de entrar. No después de que el mercado te castigue. No cuando ya estás en rojo y el miedo empieza a hablarte. Debes saberlo antes de poner un solo dólar en juego. Cuando Livermore abría una posición, tenía 3 números grabados en la mente. El primero, dónde entrar. El segundo, dónde salir si tenía razón. Y el tercero, el más importante de todos, dónde salir si estaba equivocado. Imagina esto. Compras una acción a $50. Tu análisis dice que subirá a 70. Perfecto. Pero la verdadera pregunta es, ¿en qué punto aceptas que estás equivocado? ¿En 48? ¿En 45? Esa decisión debe existir antes del trade, no durante. Porque cuando no estableces un límite, no estás operando, estás apostando. Y en este juego, quien apuesta, siempre pierde. Y ahí es donde empieza la verdadera diferencia entre el trader común y el trader disciplinado. Esa palabra, reconsiderar, parece inofensiva, pero es veneno. Es la razón por la que las pequeñas pérdidas se convierten en catástrofes. Porque cuando esa acción cae a 45, no reconsideras. Esperas. Empiezas a buscar razones para mantenerte dentro. Te convences de que es solo un retroceso temporal, que tu análisis sigue siendo correcto, que el mercado está equivocado, y mientras sigues esperando esa acción baja a 40, luego a 35, y después a 30. He visto ese patrón 1000 veces, y lo peor de todo, lo he vivido en carne propia. Así fue como perdí mi primera fortuna. Era joven, y lo peor que me pudo pasar fue tener razón demasiadas veces. Porque cuando aciertas más de lo que fallas, empiezas a creer que no puedes equivocarte. Y ese es el pensamiento más peligroso que puede tener un trader. Cuando una posición se movía en mi contra, no salía. Averiguaba más. Promediaba a la baja. Metía dinero bueno tras dinero malo. Y un día, simplemente desperté en bancarrota. El Stein Point mercado me dio una lección que jamás olvidé. Una lección por la que pagué un precio muy alto. Aprendí que tener razón el 60% del tiempo no significa nada si dejas correr tus pérdidas y cortas tus ganancias. He visto hombres que aciertan 6 operaciones de cada 10 y aún así terminan quebrados, porque no entienden que no es la cantidad de veces que aciertas, sino lo que haces cuando fallas. La verdad es que el éxito en el trading no se trata de adivinar, sino de sobrevivir, de saber cuándo protegerte y cuándo dejar ir.
Y ese fue el punto donde tomé una decisión que cambió mi carrera para siempre. Así que esto fue lo que hice. Entonces tomé una decisión, una regla absoluta, una de esas que no se rompen por ningún motivo. Si una acción se movía más de un 10% en mi contra desde mi entrada, salía del mercado, sin excepciones, sin segundas opiniones, sin esperar un rebote milagroso. Simplemente, fuera. Quizá pienses que un 10% es demasiado, o tal vez creas que es muy poco, pero déjame explicarte algo que muy pocos entienden. La matemática de la supervivencia. Si pierdes un 10% en una operación, necesitas ganar un 11% para volver al punto de equilibrio. Si pierdes un 20%, tendrás que recuperar un 25%. Y si pierdes un 50%, necesitarás duplicar tu dinero solo para quedar en cero. Las matemáticas son despiadadas y no les importa tu ego, tus emociones ni tus convicciones. Por eso el stop loss no es una herramienta. Es una línea entre seguir en el juego o quedar fuera para siempre. Es el muro invisible que separa a los que sobreviven de los que desaparecen del mercado. Pero aquí es donde la mayoría comete su mayor error. Creen que el stop loss se trata solo de un porcentaje. Y no es así. El stop debe tener sentido dentro del contexto del movimiento del activo. Si una acción se mueve, normalmente un 5% en un solo día, colocar un stop del 3% no tiene lógica. Te sacará por una simple respiración del mercado, no porque tu análisis haya sido incorrecto. El stop no se coloca por miedo, se coloca con propósito. Y ese propósito es protegerte del desastre, no del ruido. Entender eso fue lo que me permitió mantenerme en el juego, mientras otros se rendían cada vez que el mercado respiraba un poco más fuerte. Y ahí fue cuando comprendí algo más profundo sobre el verdadero significado de un stop loss. Por otro lado, si estás comprando una acción estable, una que apenas se mueve, un stop del 10% puede ser demasiado amplio. Cada acción tiene su propio ritmo, su propio carácter. Y para sobrevivir en los mercados, debes estudiar la personalidad de cada una. Algunas son salvajes, impredecibles, temperamentales. Reaccionan exageradamente ante cualquier noticia. Suben como un cohete y caen con la misma fuerza. Otras, en cambio, son tranquilas, constantes, casi predecibles. No se dejan llevar por la emoción colectiva. Y así como no tratarías a todas las personas de la misma manera, no deberías tratar a todas las acciones igual. Livermore solía observar un activo durante semanas antes de tocarlo. Lo estudiaba con paciencia. Veía cómo se movía, cómo reaccionaba a las noticias, cómo respondía al comportamiento del mercado en general. Y solo después de entender su ritmo, determinaba cuál sería su stop natural. A veces era un 7%, otras un 12%. No importaba el número exacto. Lo importante era que estuviera basado en el comportamiento real del activo, no en un capricho o una cifra arbitraria. Esa era la diferencia entre operar con estrategia y operar con esperanza. Y hay algo más que pocos entienden. El stop loss no solo protege tu capital, protege tu mente. Cuando tienes un stop definido, puedes pensar con claridad. Tu cabeza no está nublada por el miedo ni por la incertidumbre. Ya sabes cuál es tu riesgo, y lo has aceptado. No estás mirando la pantalla cada 5 minutos con el corazón acelerado y las palmas sudorosas, temiendo que una vela más te arruine el día. El stop no es una barrera emocional, es una herramienta de libertad mental. Te da control en medio del caos. Y cuando un trader tiene control sobre su mente, ya ha ganado la mitad de la batalla. Esa claridad mental vale más que cualquier indicador técnico que puedas usar. Porque cuando tu mente está tranquila, puedes ver lo que otros no ven. Y fue precisamente esa claridad la que me salvó en uno de los momentos más caóticos de mi carrera. Recuerdo una operación en 1907. Estaba en corto, fuertemente en corto, y tenía razón. El mercado se estaba desplomando. Pero incluso en medio de un colapso, siempre hay repuntes, rallies violentos capaces de destruir una posición correcta si no tienes cuidado. Tenía mis stops colocados justo por encima de los niveles clave de resistencia.
Cuando el mercado rebotó, algunos se activaron. Tomé las pérdidas sin emoción, sin dudar, sin discutir con el mercado. Y cuando todo volvió a caer, reentré en mejores precios. Algunos me criticaron. Decían que estaba desperdiciando dinero en comisiones, que me salía para volver a entrar, que era un error. Pero lo que no entendían era algo fundamental. Nunca fui eliminado del juego. Nunca me vi obligado a salir en el peor momento. Nunca tuve que liquidar una posición por desesperación. Siempre tuve capital disponible para actuar cuando la oportunidad correcta aparecía. Y eso, precisamente, es el verdadero poder del stop loss. Te mantiene con vida. Mientras otros se quemaban buscando tener razón, yo seguía ahí, esperando el siguiente movimiento, listo para aprovechar lo que el mercado ofreciera. Y si te preguntas cómo aplicar esa misma fortaleza mental en tus propias operaciones, ¿y qué pasa con esos momentos en los que te saca el stop loss? Y justo después el precio se da la vuelta y va exactamente a donde tú habías predicho. Pasa. A mí me ha pasado cientos de veces, y sí, es frustrante. Es uno de esos golpes silenciosos que duelen más en el orgullo que en el bolsillo. Pero déjame decirte algo. Hay algo mucho más frustrante que eso, y es quedarte atrapado en una posición perdedora, viéndola caer cada día un poco más, simplemente porque te negaste a aceptar que estabas equivocado. El stop loss no trata de tener razón todo el tiempo. Se trata de sobrevivir. De garantizar que cuando estés equivocado, y lo estarás, ese error no te cueste todo lo que tienes, porque el mercado siempre te dará otra oportunidad. Pero solo si te queda capital para aprovecharla. Si te quedas sin recursos, si agotas tu cuenta por no haber sabido perder, ya no habrá una segunda oportunidad. Eso es lo que la mayoría no entiende. Los hombres que triunfan en este negocio no son los que aciertan más veces. Son los que siguen de pie cuando todos los demás ya fueron eliminados. Son los que saben perder poco y ganar mucho. Los que tienen la disciplina para seguir sus reglas incluso cuando todo dentro de ellos les grita que aguanten. Solo un poco más, he ganado y perdido varias fortunas a lo largo de mi vida. Y en cada ciclo, en cada mercado descubrí la misma verdad, escondida entre los números. La supervivencia es el verdadero secreto del éxito. Porque cualquiera puede tener razón una vez, pero solo los disciplinados logran seguir existiendo, para volver a tener razón otra vez. Y ahí fue cuando entendí que la verdadera victoria no está en ganar todas las veces, y cada vez que perdí, fue por una sola razón. Violé mis propias reglas. Dejé correr una pérdida que debía haber detenido. Me enamoré de una posición, confundí mi opinión con la realidad. Y cada vez que volví, fue porque regresé a lo esencial, conocer el riesgo, aceptar las pérdidas y seguir adelante. La fórmula de stop loss que te comparto hoy no te hará rico por sí sola, pero te mantendrá vivo. Y en este juego, sobrevivir es lo que más cuenta. Te mantendrá dentro del mercado el tiempo suficiente para desarrollar la habilidad, la disciplina y el juicio que necesitas para ganar de verdad. Porque este negocio no se trata de una sola operación, ni de 10 ni de 100. Se trata de estar aquí dentro de 5 o 10 años, con capital, experiencia y la sabiduría que solo se obtiene al sobrevivir. Así que fija tus stops. Conoce tu riesgo antes de entrar, acepta tus pérdidas sin emoción, y deja correr tus ganancias con paciencia. Haz esto una y otra vez, con consistencia y disciplina, y tendrás una oportunidad. No una garantía, pero sí una oportunidad real. Y en este negocio, eso ya es más de lo que la mayoría se permite tener. El mercado es el maestro más grande del mundo, pero enseña a través del dolor, y la matrícula que cobra se paga con tu capital. El stop loss es la manera de asegurarte de que esa matrícula no te arruine antes de que aprendas la lección. Recuerda esto, la esperanza no es una estrategia. La convicción no es un plan y tener razón eventualmente. No sirve de nada si estás en bancarrota antes de llegar a ese eventualmente. Protege tu capital. Es la única munición que tienes en esta guerra. Y no te equivoques. El mercado es una guerra.
La única pregunta es si vas a ser un sobreviviente o una baja más. Así que, antes de la próxima operación, ve y coloca tus stops. Y ten la disciplina para respetarlos, porque esa es la línea que separa a los soñadores de los que realmente lo logran. Deja tu opinión en los comentarios si este mensaje te ayudó a ver el trading desde otra perspectiva. Haz clic en el botón suscribirse justo debajo del video para descubrir más lecciones del mercado y de los grandes que sobrevivieron a él. Y no olvides ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Podría ser la clave que marque tu siguiente gran decisión en el mercado.